¿Y cuál piensas sobre el avenir de la lengua? ¿Cuál te parece que va a afectar en 10, 20 años, Ah, 30, 100? eh, no lo sé. Ama, lo que puedo ver es que hay mucha gente ahora que se están besando en Ujú, el judeo español y ya lo melda, ya lo escribe, y hay encuentros y ujú, congresos y ujú, jornales. Ama, eh, también veo que em, no existen madres que canten a sus hijos en judío español o ujú, la escuela en judío español. ujú, ujú, Eh, la lengua está viva ahora, ma es una vida, no sé, diferente, ujú. no sé, ¿Te parece que es diferente, una sí. vida un poquitico artificial? Em, sí, em, diferente, no, Ujú, no, ujú, no lo sé. Pude, pude sentir un encuentro donde había académicos ujú, y había algunos hablantes aedados de ujú, ladino, y era de reír porque los académicos decían estas cosas y los hablantes los corrillaban. No, ujú, no, no era de este modo, no se decían sina, esto no era así, aunque tú lo digas, aunque tú lo ujú, meldes, era, era de reír, porque de un lado tenías la lengua viva y ujú, sentida ujú. en el cuerpo, y del otro el estudio de la lengua o la academia, que es una cosa diferente. Seguro. Otro modo de cosa. Seguro, seguro. En la universidad, en los Estados Unidos, tenemos esto que se llama Community Outreach. Ujú. Entonces, esta interacción con la comunidad, más fuera de esto, es verdad que algunas veces la comunidad, entre la comunidad y los academicianos no hay un rapporto demasiado fuerte. Parece que hay un labor académico que va de una banda y hay hablantes de la comunidad que van de otra banda. Así, Y algunas veces no es colay del todo representar la lengua de un punto de vista global que se corresponde con lo que un hablante específico tiene sentido en la casa o en la ujú. chiquez. Dice el refrán, dos judíos, tres cales. Sí, Y, sí, sí. y si vas a mostrar cualquier modo de texto a tres hablantes de latino que son de países diferentes, te van a hacer correcciones diferentes. Sí. Ciertamente, sí, sí. Y el problema también creo que es que no hay un solo país, un solo Ujú, lugar que pueda aunar a ujú, todos estos ujú. hablantes. Sí, de una banda tenemos que, después del Holocausto, malorosamente, como fueron matados tantos judíos de Selanik, el dialecto más frecuente es el de Estambul, ma la Academia del Latino se topa en Israel. Sí. Y aunque cuál lo que hagamos con... y la más grande parte de los académicos se topan en los Estados Unidos. Y aunque cuál lo que Sí, hagamos con esta mezclatina. sí. ¿Cuál te parece? Muy difícil. ¿Piensas que cale que haya una autoridad del ladino solamente en Israel o en Estambul o en Estados Unidos? ¿O piensas que no es posible para Mordi que no hay ningún país específico ande la lengua oficial a seguir el judío español? No, Es no, una no hay lengua ni, diaspórica. sí, no hay ningún, esto es cual lo estaba diciendo, no hay Ujú, ningún país en específico, o no hay un solo lugar. Eh, Quizás sería de crear algo como un espacio de muchos, un ujú, foro ujú, o algo
colectivo para... Ujú. eh, y mismo en los Estados Unidos, mucha gente cree que ser judío es ser ashkenazí. Mm, Eh, seguro. ande yo estuve, por ejemplo, Boston o Ujú, New Orleans o eh, Miami o mismo Nuevo México, ajá. cuando tú dices judío, a la gente piensa Ashkenazí. Ah, mismo en Ellos, Miami. sí, Ujú. Wow, ujú. Esto sí, esto es muy importante desde el punto de vista histórico y Devinar y otros tienen elaborado en lo que toca a esto. Um, para Mordike, hay décadas atrás, los Ashkenazis decían, si no hablas yiddish, no sos judío, tú no porque sos yiddish judío. quiere decir judío, Sí, sin saber que los sefaradí llaman a esta lengua judío, judeo-española judío. judaísmo, sí, Judío, sí, judaísmo. Donc, sí, sí. más judío que judaísmo. Más sí. Creo que sería muy, muy importante para el sefaradí que existiera algún lugar como este que existe en Boston. No sé si tiene sentido Ujú. sobre el Museo del Libro Yiddish. No, no lo conozco del todo, lo investigaré. ¿Se llama Museo del Libro Yiddish? Sí, es un Ujú. lugar tan, tan hermoso y hay no solo libros en la lengua yiddish, Ujú. muchos libros, sino que está de algún modo allí toda la cultura yiddish Ajá, en los Estados Unidos, pero también en Europa, el teatro sí. y el arte y los pintores y los Ujú. actores y, y cuando tú entras a este lugar te embesas de tantas cosas Ajá, y yo fui con un fellowship ujú, con una beca, había otros artistas ujú. judíos y cuando yo dije que este lugar era muy ashkenazí, uno de ellos dijo, Amá es el yiddish por el mundo. Y le dije, Amá, no todo el mundo, no todo judío hablaba yiddish. Será el mundo, Seguro, Amá, hay más mundo que no es en seguro, yiddish y seguro. que, sí. Y esto lo sabemos muy bueno por el Centro de las Lenguas Judías de Oxford, ¿sí? Hay un carar de lenguas judías afuera del Sí, Yiddish. maravilla, Ah, maravilla sí. Y lo que Oxford hace, sí. esto que llamaste el Museo del Libro Yiddish, ¿es diferente del Yiddish Book Center o es lo mismo? Lo mismo. Ah, Sí, es el Yiddish Book Center. Sí, sí, este sí que lo conozco, sí, sí. sí, De- sí. y pienso que hice un interview para el Yiddish Book Center, donde hablé Ah, de mi wow. rapport con el Yiddish. Ah, sí, No, sí, un no interview lo tenía largo sentido. de 2 horas y media. Y entonces, ¿piensas que esto sería una buena chance para a revivir el ladino, hacer Sí, una Ladino sí. Book Center? Sí, porque en el Yiddish Book Center había mancebos. Ujú. Los mancebos te llevaban y te mostraban el lugar, te explicaban Ah, las ujú, historias y ujú, los libros, que ujú, estaban interesados, laboraban allí, estudiaban. Creo que en el museo puedes estudiar diferente cara de cosas ajá, en relación con el Yiddish, más ajá. todo Y, carar de entonces cosas. hay como un museo, pero también como un centro cultural, donde Ok, Sí, ajá, y ellos recogen testimonios de ajá, diferentes personas en todas partes del mundo que hablan ujú, el ujú, Yiddish, ujú, un poco lo que hacen en el ladino siglo ujú. XXI, Sí, que creo que es realmente muy importante de a ujú, recoger sí, este testimonio seguro. y conservar, Ujú, guardarlo para el ujú, futuro. ujú, ujú. Nunca, esta es una idea muy, muy interesante. Si alguno va a estar, va a tener, Sintiendo.
No va a estar sintiendo y tiene las paradas y la visión Eso, para las hacerlo. paras, sí, sí, las Que nos paras. deje saber. Seguro que en los Estados Unidos se puede hacer una cosa así, ¿no? Seguro, Sí, ya seguro. puede ser no en Boston, más seguro que en New York o en Los O Ángeles o en Seattle. Seattle. Ajá. Tengo sentido que en Seattle hay una Sí. comunidad Ujú, sefardí ujú. importante. Sí, así es. Sería, O propio Miami. En Miami también hay algunos que hablan ladino. Ujú. Muy interesante, y que merci mucho por esta idea. Y merci mucho por este interview, Denise. Mucho más ambecimos de tu historia, de tus libros y del avenir del ladino. Y esperamos que tu visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah. merci, así mucho.